tal? Hoy estamos en otro programa de El Movimiento Podcast. Hoy vamos a tener una entrevista de lujo, una entrevista donde vamos a hablar un poco de motociclismo. Hoy estamos con Mauro Pasarino, que es corredor de motociclismo 1000 de MotoGP. Mauro, ¿cómo estás? Bueno, hola, primero que nada a vos y bueno, Gastón también, acá, orgulloso de estar acá y bueno, a charlar un poco sobre diversidades del deporte motor. A rugir un poco, ¿viste? Como dicen por ahí. Mauro, ¿cómo, para empezar a hablar de vos, que la gente también te vaya conociendo un poco y conozca de dónde viene esta pasión del motociclismo? eh, Momento en sí, ¿cuándo nace esta pasión? O sea, ¿cómo se da? Bueno, la verdad que esto comenzó familiarmente, más un tema en el que yo por ahí, sin mucho entender, ya estaba metido, así que esto comenzó ya por el 1960 con mi abuelo. Y bueno, él corría acá en Resistencia, en el norte chaqueño, tanto en Corrientes, Formosa, se hacían carreras muy conocidas. Y después esto fue pasando para uno de mis tíos. Así también llegó para mi papá, Federico, en donde él corrió muchos años en su carrera. La verdad no recuerdo cuántos fueron, pero tiene muchos palmares en lo que es el deporte chaqueño y también en el norte del país, en donde, bueno, yo creo que hoy día es una persona muy conocida en el ámbito del motociclismo, que tenga que ver con las carreras, porque, bueno, se competía en Formosa, Corrientes, Chaco, Santa Fe, y bueno, esto así sucesivamente. Yo pasé mi infancia en un taller de motos, que de mi viejo, por supuesto, y ya con 4 años estaba arriba de una moto dando por ahí mis primeros pasos. ¿Cómo ese sentimiento que tuviste cuando te subiste por primera vez a una moto? ¿Cuáles son las sensaciones que tenés o que recordás? Bueno, la verdad recuerdo muy poco, la verdad que muy poco, porque por ahí hay tantas experiencias vividas. Hoy día yo tengo 24 años, comencé a los 4, son 20 años de carrera deportiva, en donde todos los años había o un campeonato o dos campeonatos que vos estabas transitando, ya sea eh, la edad que tengas o no, digamos. Entonces por ahí tengo muchas anécdotas o muchos viajes o muchas carreras en lo que siempre recuerdo con amigos, con familiares y demás, pero yo por ahí estoy totalmente perdido como si fuera que no pasó y bueno, pasaron muchas cosas, pero el deporte, el motociclismo para mí siempre fue una pasión muy grande que básicamente es mi vida. Tengo 20 años en el deporte y siento que es algo que me hace vivir, que me da ganas, que me hace seguir para adelante y es la forma que encontré de disfrutar, de llevar para adelante muchas situaciones y a lo que le dedico tanto también hoy día. Si yo te preguntara hoy a qué edad comenzaste a correr profesionalmente en el ámbito deportivo, pero en nuestra región, ¿a qué edad? Y bueno, yo me consagré campeón acá en Resistencia en el 2007 o 2000, sí, 2007. Soy el campeón en motociclismo más chico que tiene la provincia del Chaco. Eh, y bueno, en el 2012 ya comenzamos a ir al certamen argentino de óvalos de tierra, que es uno de los campeonatos hoy muy competitivos que tiene el país en lo que es óvalos de tierra. De ahí, no, perdón, de ahí hasta el 2012 estuve ahí, desde el 2007 al 2012. De ahí comenzamos a ir al nacional, que vendría a ser en autódromos, al Superbike, eh, en que competía en 250, que era la categoría más chica en ese momento. Y ahí peleé el subcampeonato del 2015 y 2014 terminé tercero. Así que con 12 años, 13 años ya estaba a nivel nacional compitiendo bueno, con chicos de que nada, que tenían mucha experiencia y posiblemente yo era uno de los más chicos de la categoría porque la categoría no tenía límite de edad ni mínimo sí, pero
no límite de edad, entonces había muchos pilotos grandes también. O sea que venís, como se dice, de una cuna del motociclismo muy grande, o sea, acarreás en tu espalda esa pasión, ese rugir. Y me imagino a los 4 años, en vez de estar jugando con con un bloque de ladrillito, estabas jugando con algo para Sí. arreglar la moto, o sea, es comprensible. Al ganar esa carrera me decís en el campeonato argentino, de ahí, cómo surge este Mauro que da este salto a Brasil? O sea, cómo fue ese trabajo que hiciste? Bueno, por ahí en el 2016 yo me relacioné con un equipo porque siempre competí a nivel nacional y lo que sea provincial también, con estructura totalmente chaqueña, que básicamente el que conformaba la estructura de mi papá, Federico, que era tanto jefe de equipo como de mecánico, y siempre había dos mecánicos más o uno o dos dependiendo de las fechas, y siempre viajábamos por todo el país de esa forma. Y bueno, mi hermana que también se encargaba mucho de todo lo que sea administrativo o lo que haga falta para reservar o pedir o solucionar. Así que bastante familiar era el asunto, siempre fue así. Pero en el 2016 yo, bueno, fui parte de un equipo de misiones, de posadas, Rolly Team, en donde ellos me ofrecen subir de categoría a la 600 Super Sport, que yo tenía 15 años y estaba subiendo a una cilindrada 600, una moto muy potente. Y este equipo, como era de misiones, tenían conocimiento del Campeonato del Sur de Brasil, que se llama Campeonato Gaúcho de Moto Velocidad. Entonces incursioné en abril del 2016 en una competencia donde debuté y terminé haciendo podio. El sábado tuve una caída por querer ir más rápido, no tener conocimiento previo de la moto, era muy pesada, yo no tenía mucha fuerza. Imagínate con 15 años, o Sí, sea, la moto era más poderosa que vos mismo por el cuerpo, digamos, por la mucho, inercia. era mucho más poderosa, una moto estamos hablando de unos 100, 110 caballos como algo tranqui, pero sí, mucha potencia y un volumen y un peso muy grande para por ahí un chico de 15 años con el físico también que un piloto tiene, ¿no? Antes de competir en esa categoría, vos te venías preparando físicamente. Y siempre me preparé, siempre lo hice, pero dar en un salto de categoría conlleva a un volumen de masa muscular muy distinto. Tenés que aumentar de peso y en categorías inferiores no se aumenta porque repercute arriba de la moto ese peso. Se nota, o cuando hay un piloto, por ejemplo, más joven, que es más liviano, tiene diferentes aptitudes físicas, repercute a la hora de una competencia, por ejemplo. Pero sí, estuve preparándome, hice entrenamientos en misiones con esa moto, con ese equipo, y ahí fuimos al sur de Brasil, la ciudad de Guaporé, el autódromo de Guaporé, para hacer, bueno, mi primer carrera y después competimos todo el año en el campeonato argentino en esa categoría con ese equipo. Y en ese torneo gaúcho que competiste en Brasil, ¿competiste también con otros argentinos, aparte de tu equipo, de tu escudería? Sí, en ese momento estaba compitiendo Seba Salom, que es de acá de Resistencia también. Él estaba en la misma categoría que yo y otro piloto muy reconocido de, bueno, de Brasil, pero éramos los dos únicos argentinos en el campeonato sur brasilero, bueno, no queda acá lejos y es un campeonato muy lindo que tiene mucha cantidad de pilotos también. ¿Cómo, haciendo esta escala que fuiste progresivo, ya compitiendo a nivel nacional, después te moviste por el sur de Brasil, el torneo gaúcho, la competencia, perteneciendo también a un equipo de misiones, obviamente? Ahí, como ese equipo en particular, ¿tu papá también seguía con vos en ese equipo o era parte de tu estructura por afuera? No, no, mi papá estaba siempre dentro de la estructura también, siempre. Y también estaba con nosotros Oscar Soteras, que bueno, es técnico en suspensiones. Ya al empezar a subir de nivel necesitas por ahí gente con más capacidades, con más experiencia, así que él por ahí también viajaba con nosotros y nos daba una mano muy grande. Y ese año yo terminé compitiendo
saliendo subcampeón de la categoría 600 Super Sport B. Y en 2017 con equipo propio, volvimos al equipo propio, que con mi viejo y Oscar también. Salimos campeones de la categoría 600 Super Sport B, de la misma categoría, pero ya era equipo propio de Pero con tu moto. equipo propio. Exactamente, moto propia, equipo propio. Y de las 8 fechas que hubo, creo que ganamos 7. Eh, y bueno, y ahí subimos de categoría otra vez al 2018, pero ahí sí con otro equipo, Yamaha Argentina, equipo oficial, pero también mi viejo dentro de la estructura, ya había otros técnicos dentro de la estructura y el nivel empezaba a subir, digamos. Y esa, a medida que vas aumentando el nivel, ¿cómo te ibas preparando físicamente? Obviamente tenés una rutina de ejercicio que la vas llevando. ¿Cómo es tu día a día? Sí, por ahí en esa época, bueno, 2017 yo tenía 17 años, estaba quinto año del colegio. Te eh, imaginaste fiesta acá, sí, Bariloche, o era algo así, pero bueno, muchas veces, optabas por el campeonato, sí. por seguir compitiendo. Sí, aparte también siempre tuve por ahí una exigencia desde la parte de mi papá, en donde siempre me marcó un camino ideal, si se quiere, eh, porque por ahí exigente suena fuerte, pero era una forma de decir, ¿querés esto o querés esto? Y pones elecciones en tus manos como una persona normal y vos decidís si te vas a entrenar o bueno, pasás 1 o 2 noches de fiesta en que vos sabes que tiene repercusión en tu físico, en tu alimentación, en tu No, descanso. aparte ya venías también compitiendo y venías viendo vos mismo que estaban ganando, que venían bien, que podían dar un poquito más, un salto Exacto. mejor. Entonces obviamente que esa elección entre Bariloche o Fiesta de Quinto y los torneos, uno opta, el torneo me está yendo bien y puedo seguir Sí, sumando más, escalar. sí, 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 yo, por ejemplo, siempre trabajé dentro del taller con él porque era la forma de yo mostrar el interés que tenía hacia el deporte, hacia las cosas, y también que hoy uno aprende el funcionamiento por ahí de la moto, porque el deporte motor se necesita mucha sensibilidad para entender y para sentir qué hace falta para mejorar. Porque por ahí, bueno, sí, sos piloto, necesitas físicamente estar bien, mentalmente estar bien. Pero necesitas escuchar a tu moto, que es como tu corazón, digamos, Es, es tu otra es mitad, tu otra mitad. O es la que sea, sale con vos ahí vuelta tras vuelta y tiene que aguantar, tiene que resistir. Si hace falta algo, vos tenés que notarlo para poder cambiarlo, porque los mecánicos dentro de un box no tienen cómo saber qué es lo ideal. Sí tienen cómo saber qué está pasando, pero no qué es lo ideal o lo perfecto a lo que vos necesitas para manejar. ¿alguna vez te pasó que vos digas, estoy sintiendo un ruido que es así, así, pero los mecánicos ven que no hay nada y vos decís, no, pero sigue estando? Pues esas son las vueltas que vos tenés en la pista para Sí. sentir a ver. O sea, ¿te pasó alguna vez? Sí, pasa. Bueno, hoy día, poniéndolo a hoy día, eh, te puedo sentir hasta si hay una vibración en la moto diferente a lo que hubo en una tanda anterior, hace 1 hora atrás. O sea, o si cambiaste las pastillas de freno y no me avisaste, o si claramente si cambiaste la relación corona-opinión, eso se nota mucho. eh, pero si cambió la temperatura de pista, la moto también cambia. Hay mucha tecnología y el nivel es muy alto, entonces empieza a requerir tanto que los pilotos crezcan como también las estructuras, los mecánicos y los equipos. Sí, Es que ser piloto tanto de auto, de moto, o sea, sí, necesitas sí o sí tener conocimiento de lo que corres, de la estructura de todo, porque es la, es tu vida, como exactamente. decía la otra mitad. Cuando hablando ahora ya de Brasil, ya cuando llegas a Brasil, ¿cómo me contaste que estabas en un equipo de Yamaha? ¿Ese equipo, ganaste con ese equipo o te mantuviste, pudiste correr y te mantuviste en un cierto escalafón? Bueno, en el 2018 yo estuve con ese equipo, pero no fue uno de nuestros por ahí mejores años. Tuve muchos accidentes y errores, tanto míos como también de la parte de estructura. Y en el 2019 yo iba a dejar de correr
Yo ya habíamos tomado la decisión a principios del 2019 de desistir con esto, que ya estaba, era un trabajo, un esfuerzo familiar, era una vida puesta en esto. Así que ya estábamos dejando todo ahí, estaba empezando la facultad, así que estábamos agarrando otro camino. Pero bueno, después de insistencia y de no poder dejarlo del todo, arrancamos con el equipo otra vez. eh, O sea, fue El el plan equipo, A, ya estaba satisfecho, fuimos sí, por el sí, B y volviste a la de sí. vuelta. Volvimos con el equipo de siempre, digamos, con mi viejo, mi hermana, la estructura convencional, moto propia, equipo propio. Y empecé a obtener podios, empezamos a pelear carreras, empezamos a ir bien de nuevo. Y ahí surge una posibilidad de Yamaha Argentina, el equipo anterior que yo estaba, que me invita a ir a Brasil, a terminar el campeonato brasilero ese año. Y ahí, bueno, yo claramente estaba viviendo un sueño de salir al exterior, conocer otros autódromos, ir a un Y campo otro mundo también, ¿no? O sea, otra totalmente, competitividad. totalmente tanto la competitividad como ya hablar otro idioma era de entrada muy distinto. Tener que viajar más de 2000 kilómetros para una carrera, que sea una organización y estructura distinta, en donde vos solo tenías que hacer tu trabajo, estaba la estructura, estaba la moto, estaban todas las condiciones, Y tenías que ir a trabajar. esa propuesta cuando te llega, obviamente la aceptás. ¿Cómo fue para vos llegar esos primeros días a Brasil eh, sin tu equipo propio, pero sí con tu papá y tu equipo más chiquito que te acompaña? ¿Cómo fue el recibimiento y obviamente la particularidad que hablar de otro idioma te dificultó también? Sí, me dificultó, bueno, en realidad surge la propuesta gracias a varios sponsors y a que mi viejo sinceramente se movió mucho, llegamos con lo económico para concretarlo porque no era así all inclusive, había que muchos gastos, pero sí se concreta y, y nada, otro idioma era, en realidad cuando llegué me inscriben en una categoría inferior, o sea, dentro de la 600 Super Sport, que era la categoría que yo estaba compitiendo, que es la intermedia, a mí me inscriben en la divisional C, así por decirlo, en donde yo insistí que se me inscriba por lo menos en la B, pero no quisieron, porque bueno, ya tuvieron otros pilotos en la misma posición y tuvieron malas experiencias en donde no llegaba a los O parámetros. sea, ellos querían ver cómo era Mi tu evolución, evolución en esa categoría para ver si realmente podían exacto. ponerte en una categoría Claro, porque mayor, digamos, la B. si vos evolucionás, el campeonato mismo te pasa de categoría, de división. La Vas categoría arriba, pero ascendiendo. la división, sí. Depende a cómo vos tengas el rendimiento en pista y todo lo demás. Así que yo claramente estaba con la vena puesta, que quería estar en la división principal, que había ido por eso, pero y me destaqué mucho, me enfoqué en destacar ese fin de semana porque quería estar ahí, quería hacerlo. Entonces nada, hice todo perfecto. El sábado sin conocer circuito, sin conocer nada, ya el viernes entrenando. El sábado clasifiqué segundo. Ya había pasado a la división principal, en la A, digámoslo así, y había clasificado segundo. Estaba largando en primera fila y nadie conocía mi nombre. Era, hasta los mecánicos estaban sorprendidos. De ahí, después de eso, empecé a tener un poco más de respeto, más de atención. Ya empezó a cambiar y a mejorar el panorama. Cuando vos le demostraste al equipo que Sí, vos realmente querías estar en una división mayor, es como que, como vos decís, te ganaste ese respeto dentro de los competidores, porque me imagino que también los otros te miraban con un recelo, porque sí, siempre los brasileros miran al argentino con un poco más de recelo. sí, eh, es normal, es como el fútbol de sí, Brasil y sí, lo Argentina. mismo. Bueno, competir seguramente para vos en un circuito de ellos es como competir contra el fútbol, es como Sí, parecido. exactamente. Y bueno, aparte que yo llegaba a mitad de temporada, ya había un campeonato disputándose. Había dos pilotos que estaban disputando el campeonato y yo llegué y me metí en el medio de esos dos. Claramente estaba siendo un problema para uno o para otro. Eh, Así que nada, esa carrera fue con lluvia el domingo, en donde venía segundo toda la carrera y tuve una caída faltando una vuelta.
Y ahí fue como que subir en ascensor y pero bajar en picada. Y son segundos que por ahí creo que se me viene a la cabeza la dificultad mayor para un competidor de moto como de auto también es la lluvia. Es Es la el peor lluvia. enemigo. Sí, por ahí es muy aliado, pero por ahí es muy difícil porque hay muchas condiciones o adversidades que no puedes tener el control. Si No tienes. volviéramos a esa competencia, ¿le harías algún cambio a la moto, por ejemplo, de las cubiertas para capaz que por ahí cambiando la cubierta vos decís, bueno, ganaba o no me caía? Yo creo que si volvería un poco más atrás, unos años, sería más exigente con las personas que me rodeaban. Porque yo siempre no suelo mostrar un conflicto y, y tengo facilidad de adaptación en un circuito, en una moto, pero en vez de usarlo a mi favor, se termina tapando algunos detalles que son necesarios para Como que mejorar. terminás aceptando, te dice, no, aguanta un poquito más, y vos, sí, bueno, vamos. Sí, o así está bien, Así está bien. vemos después. Oh, y no, hay que hacer el trabajo que hay que hacer, pero sería más exigente porque a veces pasan estas caídas que no están en tu control, no están en tu poder, pero terminan siendo tu responsabilidad. Y eso es por ahí lo que afecta a un piloto tanto de auto, de moto, de karting, de lo que sea. Totalmente, y capaz que tu mayor enojo fue que estando ahí a la nada misma y capaz de ganar, Sí, te caes por sí, decir, bueno, sí, que en ese momento vos aceptás que es error tuyo, ¿me pero entendés? después viéndolos en las Viendo, repeticiones decís, no, pero pará. sí, o pasar, con el pasar de los años, con más experiencia, en realidad entendés que hubieron muchas cosas que pudiste cambiar, capaz, pero no sabías cómo, o bueno, esa falta también de entendimiento, otro idioma. Yo había llegado hace 2 días, nadie me conocía. Era una movida Creo que grande. el portugués para todo el mundo es como un idioma que se dificulta mucho el entendimiento, o sea, porque inclusive el Es de- portugués no lo tenemos incorporado nosotros, sí el inglés que es más flexible, por ahí que uno lo aprende más rápido, pero el sí, portugués, sí, dependiendo por ahí en la zona en donde vayas de Brasil, cambia mucho porque tienen sus acentos, sus tonos de hablar. Más al norte, por ahí hay competencias que tuvimos bien al norte y era muy difícil de comunicarse. O San Pablo mismo era muy cerrado. Pero bueno, hoy día ya con años en Brasil no tengo dificultad y con la gente que yo trabajo también ya entiende muy bien el español. eso está bueno que vos mismo entiendas ya el idioma por los años que a veces que estás compitiendo y que tu gente también ya te entienda a vos, ya te conozca. Eh, Esa carrera, bueno, para vos te marca y después de esa carrera subís de categoría. Bueno, no, de esa carrera yo termino en la 600 Super Sport, pero en la principal división. Pero como me fue tan bien igual en todos los resultados del fin de semana, cerramos para terminar el año, que serían hacer 4 carreras más, ser piloto fijo si se quiere, para ese final de temporada. Entonces, la siguiente fecha tuve podios, salí segundo, salí tercero, no llegué a ganar ninguno ese último lapso de tiempo, pero sí, siempre Pero sí estuve ahí estuviste dentro de cerca, los primeros tres, digamos. Te dentro de los mantuviste. primeros tres. Y Me imagino. ahí, y bueno, y ahí nada, para mí era vivir el sueño, digamos. Ya era un sueño competir en Brasil y era más un sueño ganar o estar dentro de los tres que es Sí, importante total. mantenerse. O sea, para cualquier competidor ser tercero o segundo, me digo primero, pero mantenerse ahí es como ya estar dando mucho salto de calidad. Sí, fue mucho y también la última fecha de ese año era en Interlagos y esa era como la prueba final. Si a mí me iba bien en Interlagos, yo tenía posibilidad a un contrato el año siguiente. Entonces era como todo perfecto, si se quiere. ¿Qué sentiste cuando corriste en Interlagos? Porque es un circuito donde se usa mucho para Fórmula Uno y así sucesivamente, y es un circuito grande, lindo, que uno lo ve por la tele Sí, sí, una y lo locura. ve medio chiquito, pero uno cuando entra a ese circuito es grandísimo. O sea, No, ¿para vos qué se sintió? la verdad fue como volver a cumplir el sueño de nuevo. O sea, eh, es un autódromo mundialista donde está la Fórmula 1, donde tiene una historia por Ayrton Senna, donde los brasileros lo tienen como un circuito emblemático. Y que nada, fue un fin de semana de mucho trabajo. Yo estuve
particularmente fue mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque al ser un circuito con buenas condiciones, te demanda mucha más exigencia. Tenés los límites muy distintos a otro circuito que no tiene esas condiciones. Entonces tenés que pulir, tenés que mejorar, tenés que trabajar y fue un fin de semana de mucho sacrificio, pero en donde tuve muy buenos resultados también. En, hoy te has más aferrado al motociclismo. eh, Ganaste varios títulos en Interlagos, o sea, compitiendo ya con otro equipo. Sí. ¿Cómo te sentís con este equipo y particularmente vos, cómo tratás a tu moto en particular? Y bueno, hoy día el equipo en el que estoy es básicamente una familia. Eh, yo creo que busqué eso que tuve tantos años familiarmente con estas personas en las que estoy trabajando hoy porque es un equipo privado que nació desde el año pasado y surgió no de un día para otro, pero esto sí se vino trabajando meses, pero a lo que quiero llegar fue que surgió porque yo estaba retomando después de mi accidente la competencia a ese nivel, en donde tuve un apoyo de esta estructura para hacerlo posible. Entonces, tuvimos todo el año pasado de trabajo previo, si se quiere, de sacrificio, de esfuerzo, en donde no había un bien o un mal, porque yo estaba volviendo de una situación muy compleja. Y hoy día, este año, bueno, estamos con muy distinto el panorama. Arrancamos con el pie derecho el año. Estamos muy fuertes en el campeonato y estamos también con muchas ganas de seguir por ese camino. Si hoy yo te preguntara sobre tu accidente en 2023 que sufriste y volviste al año siguiente ganando en Interlagos, ¿para vos qué fue eso? ¿Cómo lo viviste vos? Si bien tuviste un accidente, tuvo un progreso, digamos, fuerte para vos, tuvo un trabajo de atrás. Sí. En particular esa competencia, al volver, ¿cómo te sentiste? Yo creo que si por ahí lo pongo deportivamente y físicamente, podría ponerle nota de un 10, pero psicológicamente y para mi vida en general, un -5, porque yo después de ese accidente en el que tuve 9 fracturas de costillas, perforación de un pulmón, rotura de clavícula en 3 partes, rotura de húmero en 3 partes, me lastimo un nervio radial, yo quedo con la mano muerta, sin movilidad totalmente. eh, Ese era mi panorama ese día. Y de ahí a... O sea, ya era bueno estar Estar vivo, vivo. exactamente. Y siempre igual veo las cosas porque tienen un sentido distinto. De esa forma veo todo casi. Por algo sucedió, Exactamente. justo fue en ese momento Y que, de esa y forma. de esa forma, Sí, que bueno, generalmente siempre cuando uno le ocurre un accidente, no todos pensamos de esa forma. sí, Yo lo pienso, lo veo así como vos, que todo tiene un significado y está bueno que vos lo marques y seguramente ese minuto cero donde todo vuelve de vuelta a comenzar, para vos fue lo mejor que viene ahora. sí, yo creo que fue un precio muy alto al pagar, la verdad. Tanto mío como el de la gente que me rodea. Mi familia, tipo mi pareja, amigos. Fue un precio muy alto porque yo estuve 10 días en terapia intensiva en Brasil, eh, bueno, con un desagote en el pulmón. Después de ahí viajé hasta Argentina en malas condiciones, o sea, no tuve ninguna operación en Brasil, viajé todo roto para acá, en donde después de eso llegué acá, me tuve que hacer todos los estudios de nuevo, estuve de unas 2, 3 semanas dando vueltas por estudios, o sea, yo seguía roto un mes después del accidente. Eh, Cuando en realidad te lesionás, te sí, operan, te intervienen y ya. quirúrgicamente todo, y después sí podés venir a la Sí, Argentina sí, a sí. seguir el tratamiento. Tranquilo, pero bueno, yo estuve más o menos un mes así, dando vueltas por la Me ciudad. imagino tu cabeza, cómo ya estaba. No podía pensar mucho por la cantidad de medicaciones que tenía. En Brasil sí tuve muchas medicaciones en esa terapia intensiva. Según comentarios de mi familia, por ahí no se me reconocía
o salía con cualquier comentario. Pero bueno, yo sinceramente no me acuerdo muy bien todo, pero no recuerdo en específico qué hacía o qué ¿Y decía. en Brasil no te intervinieron nada en particular por los altos costos que tiene la medicina en ese país? ¿O era por otra cosa? No, fue preferencia nuestra, en realidad, porque bueno, acá tenemos muchos amigos, médicos, cirujanos, en el ámbito, entonces nos estaban brindando un asesoramiento muy bueno y ya tenían la situación un poco armada para cuando yo llegue, sabíamos qué hacer y cómo, digámoslo así. Más por una forma de confiar, porque si bien a ese día yo era el que más me comunicaba en portugués, yo no podía hablar mucho, me costaba mucho respirar, mi familia no entendía lo que los médicos decían, lo que los enfermeros decían, era un tema bastante heavy y ellos estaban totalmente afuera sin poder verme por 10 días. Así que bastante complicado. Pero bueno, después de eso fue una recuperación de 8 meses que lo fui disfrazando y trabajando a medida para intentar estar en esa primera fecha del campeonato del año pasado, en donde fue muchísimo sacrificio, no lo voy a negar, muchísimo sacrificio y muchas cosas que no daban, no eran para hacerse o no estaban encaminadas para que sean de esa forma, pero las torcí, las moví para que se hagan de esa manera. ¿Tuviste mucho apoyo psicológico para volver de vuelta a correr? Probablemente el miedo que uno tiene cuando sufre un accidente de esta magnitud eh, se siente porque el mismo cuerpo de vuelta Sí, se te viene a la cabeza ese momento. Como decís, trataste de disfrazar, pero sí también hubo un acompañamiento terapéutico sí, detrás. tuve claramente, no al instante, pero sí meses después, cuando yo ya estaba un poco más estable. Me ayudó mucho la kinesiología, que la hice en el Hospital Perrando, acá en Resistencia. Hice toda mi kinesiología ahí con un especialista por este tema de la parálisis del brazo, Sergio Dadal, que bueno, un amigo ya hoy día es de la familia básicamente. Y empecé terapia creo que en enero y tuve unos 4 meses de terapia antes de la primera competencia, pero como te digo, era la necesidad de volver, la necesidad de estar haciéndolo, la necesidad de estar en el tema de nuevo, que me cegó y me llevó a comenzar a cualquier costo, básicamente, te podría decir hoy. Pero hasta un poco en contradicción a mi familia y a muchas personas, muchísimas personas, pero bueno, era la necesidad de volver a hacerlo, de volver a estar. ¿Se te planteó la idea después de este accidente de dejar todo? No, ¿Estuvo esa idea? no, de dejar no. Sí, de que sí, el miedo de volver a hacerlo o no volver a hacerlo, si iba a poder hacerlo o no, pero no tuve, por ejemplo, no tengo miedo de pasar otro accidente de esta forma. No lo pienso, no lo tengo en la cabeza, porque hoy día lo trato de una manera distinta desde el inicio, entonces busco prevenir todo lo que esté a mi alcance. ¿Tenés así como una forma eh, de pensar que está buena, que libera mucho la cabeza cuando, Sí. imagino, cuando ya te subí a la moto y comienza la carrera, cuando pasás por esa curva que es la que te hace este accidente, que tenés algún pensamiento o algo, o la pasás como si nada hubiera pasado, o sea, es pasar como si fuera que era otra carrera más. No, tengo mis precauciones. Es muy buena tu pregunta porque es la primera vez que alguien me la hace. Y tengo mis precauciones en sentido por ejemplo, dejar la moto. O sea, yo después del accidente lo analicé mucho, sé la cantidad de causas y probabilidades, entonces tengo en cuenta eso al trabajo de hoy. La experiencia y el tiempo y los años llevan a eso, a tener en cuenta muchas cosas. Pero por ejemplo el radio de giro o la forma en que agarro la curva o si está sucio está limpio, la vuelta, la temperatura de pista, si venís cansado, la manera en que acelerás o la manera en que salís de la curva, se tiene en cuenta muchísimas cosas que son básicamente sin pensarlas, son más por instinto y sentimiento a pensar.
obviamente que ya lo haces de forma autónoma, entonces Sí. ya es algo que ya pasó, es como que borraste y como te digo hoy, como te dije hoy, volviste a cero. Eh, Cuando volvés, obviamente, que me contabas detrás de escena que siempre haces base acá en Resistencia, cuando volvés de correr esa carrera en Brasil, ¿qué es lo primero que haces cuando volvés a, no sé, te juntás con amigos, comes asado? ¿Qué es lo que hace Mauro cuando vuelve? No, normalmente descanso, porque, como te digo, ahora el próximo viaje que se viene es cerca de Belo Horizonte y está muy al norte de Brasil. Desde acá creo que son unos más de 3.000 kilómetros ¿Vas a ser visitante aquí de de esos resistencia. lados? Porque Belo Horizonte es como que los argentinos ya no nos quieren ya. Sí, sí, es cerca de Belo Horizonte, ahí en Curvelo, es una ciudad chica, está a unos 100 kilómetros de Belo Horizonte, pero bueno, tiene su público, es un autódromo grande, pero normalmente después de cada competencia descanso, me doy unos días para dormir, para descansar y para, bueno, afrontar de nuevo lo que sea las actividades, ya prepararse, porque esto es así, o sea, siempre estás en carreras, así se dice normalmente, ese es el término que se usa, porque termina una, pero ya empieza la otra. Ya sea en organizaciones o en pensar en qué falta o en qué se puede mejorar o en proyectar o programar, ya estás en la siguiente. Cuando vos volvés de tu equipo queda con la moto en Brasil y ellos se mueven por Brasil, digamos, y vos Exacto. solamente volvés acá sin nada, digamos, sin tu estructura. Sin nada, queda hasta mi indumentaria completa, queda allá. Casco, traje, botas, la moto, todo lo que sea repuestos, todo lo que sea necesario se encargan ellos. Toda la logística y demás, el trabajo. Yo viajo con una valija de mano y ya está, lo necesario. ¿Cuántos días? Porque viste que en el fútbol es 2 días, un día, 2 días antes tenés que viajar. ¿Vos cuántos días viajás para prepararte mentalmente, ver la pista, saber la moto? Porque no es lo mismo un partido de fútbol Sí, sí, sí. que correr vos estando vos solo con una moto. Bueno, ¿Cuánto? ahora la competencia siguiente voy a viajar eh, casi un poco más de una semana antes. Yo creo que sería una semana y media antes para ir a San Pablo a la base ahí del equipo, en el taller de ellos. Vamos a hacer un entrenamiento ahí cerca en San Pablo y ahí ya preparar todo para salir el viaje en conjunto. Esta carrera particularmente voy a estar mucho antes, pero normalmente vos llegás el día jueves, en donde ahí haces todos los trámites, inscripción, em, en donde te habilitan tanto la moto, se hace un control, te habilitan el traje, un control con chequeos médicos también, se hace todo el jueves, donde recorres el circuito si por ahí querés o no, y ya el viernes empiezan los entrenamientos libres a la mañana temprano. Hay un trabajo o sea, esto ya es una pregunta más tediosa hacia vos mismo. ¿Tenés así como un trabajo que volvés y ya empezás a investigar, obviamente con la cantidad de carreras que tenés encima, Sí. ya te conocés los circuitos, pero hay un trabajo específico que vos digas, me siento, no sé, me tomo unos mates y siento analizar todo de vuelta, ver la pista, mejorar vos mismo, qué hiciste mal, digamos, Sí, sos de sí, esa sí. persona, de esa estructura. Sí, 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 o sea, sí o sí, bueno, lo primero que hago cuando llego es mirar la carrera, o sea, las repeticiones de las carreras. Nosotros corremos dos carreras, el sábado una carrera sprint que es más corta y el domingo la carrera larga. Pero sí, miro las dos competencias de nuevo y analizo por ahí con claramente lo que me acuerdo, que está fresco en mi mente, qué pude haber hecho mejor o qué pude haber cambiado o haber actuado de una forma distinta dependiendo a cómo se dio la carrera, porque tampoco es que puedes tener una forma o un esquema de decir, no, yo corro en la vuelta 4, paso a primero y gano. Claro, No hay una formalidad porque la carrera cambia vuelta tras vuelta. Cambia el desgaste, cambia la temperatura, cambia el desgaste tuyo, de la moto, de los otros. Entonces es constantemente hasta esperar el final. Pero sí, tengo un análisis
y también escucho opiniones de personas cercanas y demás, que siempre habla del tema, para buscar mejorar Me- para la siguiente. Uno siempre busca mejorar, siempre en todo, cuando uno hace deporte. Esta es una pregunta ya, vamos, para romper un poco. Mate. ¿Tomás mucho mate? En Brasil, bueno, el mate brasileño, la verdad que para mi opinión no me gusta. No, no sé vos cómo te llevas con el mate. No, no, nosotros siempre llevamos el equipo de mate a todos lados. Sí, sí, es particular y siempre el equipo, por ejemplo, nosotros dejamos una pava eléctrica, eh, ciertas cosas e instrumentos necesarios que van y vienen a todas las carreras para que tengamos el mate listo en cada fecha o en cada lugar. Si yo te pregunto a qué temperatura vos tomás tu mate, o sea, hoy, No, ahí me mataste, pero bueno, viste el punto justo antes de que hierva, cuando ya empieza a querer estar el agua, entre comillas, ahí. ahí. Y hay competencia entre vos y tu equipo, digamos, qué mate es mejor, siempre está esa particularidad, ¿no? El mate brasileño más rico, no el mate argentino. Nuestra tierra creo que es más rica y más suave en ese aspecto. Bueno, no, con mi equipo, por ejemplo, no tengo esos conflictos porque ellos no toman mate para nada. Sí experimentaron cuando, bueno, nosotros llevábamos, o también el tereré, empezaron a experimentar con nosotros, pero no son regulares del mate para nada. Son más estructurados, Sí, sí, ellos hacen su trabajo. hacen su trabajo y están ahí o agua o una coca como mucho y dale para adelante, Mira, nada más. Sí, hay asados, así se comparte, sí, eso sí. digamos. Sí, asado sí hay y ahí sí, sí, por ahí se genera la competencia o demás. Porque bueno, ellos normalmente, estas carreras que son muy lejos, se encargan ellos de todo lo que sería la comida y demás. Y siempre comemos un día en el autódromo ahí para afianzar, para esa amistad, ¿viste? Como un tercer tiempo, ¿no? Exacto, después de ese largo día de trabajo, ya alguien va, prende el fuego y se hace un asado al estilo más de ellos, porque bueno, es por ahí la carne que se consigue, entonces mejor dejarlo en sus manos. Pero sí hubo carreras que, por ejemplo, fue mi familia, que fue mi suegro, mi cuñado, y ya llevaron lechón, carne, Ya, pescado, ya es más grande el asado, ya era cualquier cosa. ya se Eh, compite, digamos. sí, sí, sí. No, y ya ellos pasan a ser invitados, digámoslo, y estamos en Brasil. Me imagino que cuando hay esos asados grandes, sí, si llevan carne acá para allá, la cara de tu equipo debe ser otro, porque la carne en sí nuestra es mucho mejor en calidad que la de Brasil. Sí, sí, eso sí, tiene sus diferencias, pero bueno, también es los gustos, viste, de ellos. A uno le gusta, al otro no. Pero hubo una carrera que mi familia llevó todo, literalmente llevaron No pescado, faltó nada, ni el lechón. Fernet, diría. No, no, todo, sí, Fernet también. Todo, todo, todo. Y lo único que creo que la cerveza optaban por Brasil. Pero bueno, ellos, viste, como están también, tienen esa estructura de ir a trabajar y son cerrados en eso, no sueltan para compartir o para disfrutar hasta que no terminen el trabajo o las actividades. Y con vos son flexibles, digamos, la gente que trabaja ya en el equipo, ya con los años que ya tenés. Sí, hoy día yo siento que tengo bastante renombre o reputación en Brasil. Salí campeón en el 2021, subcampeón en el 2022. eh, yo creo que hay una buena forma de trabajo, digámoslo así, pero sí hay igual una exigencia tanto para mí como para ellos, porque queremos el mismo objetivo, pero buscamos afianzar para empujar para el mismo lugar. No de una mala manera, sino algo más tranquilo, confiando en que el otro está dando lo mejor para llegar a ese objetivo. ¿Hay algún competidor que si siempre hay uno que te compite de igual, por afuera, digamos, que vos hoy me digas, mirá Gaby, hay un competidor de Brasil que siempre está palo a palo conmigo y me mira así medio entre reojos, apenas me des frío, me saluda, o sea, hoy hay eso, Yo creo que hay mucha rivalidad porque es un deporte individual, si se quiere, en donde tenés mucha gente trabajando, pero es un deporte individual.
y hay mucha rivalidad, mucha competitividad, pero yo particularmente no entro en ese juego, digámoslo así. Sí, años anteriores estuve en esas situaciones porque, bueno, daba la casualidad que con- peleé campeonato con un brasilero en donde ellos se ocupaban de hacerlo de esa forma, entonces estabas en el juego quieras o no, y vos querías ganar y bueno, ellos también, entonces estaban, estaba la rivalidad muy implícita y muy marcada. Y creo que hasta el día de hoy se podría decir que ¿Te lo cruzás a ese competidor? sí, pero no estamos en el mismo campeonato, pero para mí tendría un gusto aparte competir contra él hoy día. Me gustaría, ¿me explico? Sí, sí, no, no. No sé si yo voy a ganar o no, no sé quién va a Pero ganar. estaría bueno, o sea, Medir, sí, sí. medirte ahí, palo a palo. Sí, Está bueno esto, viste que siempre hay una rivalidad entre Argentina y Brasil. sí. Vos cuando te vas a competir allá, obviamente sos visitante, pero a la vez sos local porque tenés tu equipo que es local. Sí, tenés el equipo y hay mucha gente porque esto pasa, ¿viste? Este tema de las rivalidades y este tema de los personajes, porque hay pilotos que por ahí, no sé, ¿viste? Tienen un ego Un show hacen. ¿Te pasó alguna vez show. que tipo, mira este show que está haciendo? Tipo, Sí, eso pasa muchísimo. Y hay muchísimo, porque la gente compra eso también. Y hay gente que compra eso y hay gente que compra lo otro, entonces tenés un poco de todo. Pero yo soy más de estar en mi lugar, más tranquilo, más quieto. sos de eso de ponerte auricular y escuchar música. Sí, sí, ¿Qué sí. tipo de música escuchás, por ejemplo, antes de subirte a la moto? No, y depende con lo que venga más motivado en ese mes, si se quiere. Pero suelo variar bastante y busco algo que por ahí me suba más que me tranquilice. Hoy día. Hay veces que busco algo que me tranquilice un poco porque vengo muy arriba, Muy acelerado. exactamente. eh, y por ahí cuando estás muy acelerado, subirte a una moto que llega a los 300 kilómetros por hora Que ya también está no acelerada. está tan bueno, sí. Surgen otras cosas. Pero dependiendo a cómo venimos en el fin de semana, se busca por ahí tranquilizar. Si venís muy bien o estás haciendo las cosas bien, estaría bueno tener más la calma. Pero si necesitas un empujón, estaría bueno subir. ¿Sos cabalero cuando competís? ¿Tenés Eh, cábala, digamos? la verdad que siento que no, pero siempre tuve una que lo hice desde que tengo noción, básicamente. Siempre lo hice y lo sigo haciendo ya es algo normal. Eso está bueno, tener una cábala, viste, que uno dice, Sí, ah, que sí, decir sí. avenida hace tiempo ya. Sí, por eso te digo, no presto atención, por ahí varía, el momento exacto no hay, pero siempre es algo importante, que me parece importante. El número 55 en tu casco, obviamente no lo tenemos acá, pero es el número que llevas, digamos, en las Sí. competencias. ¿Ese es un número en particular? ¿Lo elegiste vos? ¿Te dio el equipo? ¿Cómo es el tema de la numeración? Bueno, en realidad yo comencé a competir con 5 años, entonces bueno, usaba el número 5 en ese momento, en la primera motito que tuve, eh, usaba el número 5 y siempre me gustó, digámoslo así, después por otras cosas de campeonatos o reglamentos tuve que ir cambiando de números, pero fue como ese inicio a mi carrera, digámoslo así, o esa ilusión de hacerlo. Después muchos años competí con el número 20, que bueno, fue un número que me gustaba, que me gusta mucho también, lo siento parte mío también. Y, y bueno, en el 2021 cuando me arremangué de una forma en el sentido deportivo para volver a correr después de la pandemia, eh, opté por usar el 55, que es el 2 al revés. Entonces como que le busqué un sentido de volver a empezar, que sea un nuevo comienzo para mí, porque bueno, en temas personales de mi vida también pasaban muchas cosas en ese momento, muchísimas cosas, que era un nuevo inicio para mí en muchos sentidos. Entonces puse el 55 como a forma de redoblar ese inicio que tuve cuando era chico. Eh, entonces comencé a ir a Brasil con ese número y con esa ilusión. Y bueno, después ya al principio me gustó y se hizo parte de mí y hoy día es mi número, es como una marca registrada, se podría decir.
Sos muy sentimental, o sea, por eso siempre le buscas la vuelta a todo lo que es algo que te deje una motivación, Sí. pero más un sentimiento. Sí, me gusta la mayoría de las cosas hacerlas por algún sentido o que tenga algo que ver. No solo por hacerlo, pero sí, sí. Si yo te preguntara hoy, ¿hay algún equipo del MotoGP que ya te haya visto o te haya fichado así ver y haya preguntado condiciones, particularidades para, me imagino que tu salto es llegar a Europa, digamos, competir en Europa, que es lo que todo corredor de GP lo anhela. ¿Hay algo en vista? Bueno, en Brasil, por ejemplo, tengo mucha relación con equipos anteriores en los que yo estuve, en donde yo sé que hay un interés, pero bueno, eso no es algo explícito. eh, Pero también, por otro lugar, el trabajo que venimos haciendo hoy con este equipo eh, no me deja muchas por ahí ganas o necesidad de salir a buscar, porque encontré y encajé muchas cosas que en otro momento lo necesité. Entonces, hoy estoy en un buen lugar, solo sí, hay que mejorar siempre, pero estoy en un muy buen lugar. Estás como en un lugar bueno que, como vos decís, encontraste ese mundo que necesitabas y sobre todo que hoy hacías mucho hincapié en la familia. Sí, sí, Este equipo es ya parte de vos mismo, de la espalda que hay. O sea, sí, tengo mucha relación con el jefe de equipo, es muy amigo mío, tenemos una amistad muy grande. Yo con su familia, él con mi familia, o sea, hay una relación de amistad muy grande que bueno, sobrepasa también muchos negocios o muchas cosas que también tienen que ver el deporte y todo en este nivel, digámoslo así. hoy te enfocas más en seguir creciendo en el en el GP de Brasil y lo que es de Europa queda un poquito por afuera, a sabiendas que siempre hay gente que mira, que observa, o sea, seguramente tu nombre debe estar en algún lado, en algún equipo europeo diciendo, che, mira, este flaco está haciendo buenas cosas en Brasil. Bueno. Eso se ve porque es normal, creo, en el Sí, mundo. sí, es el ámbito por ahí, el boca en boca, pero bueno, sí, sería un sueño saber si eso realmente ocurre, pero sí tengo conversaciones también y algunas cosas en un proyecto, si se quiere, más tranquilo, para ir a Europa, ya sea alguna competencia o dos, o quien dice hacer un año completo. Pero bueno, este año estamos muy enfocados en lo que es Brasil porque demanda mucho presupuesto. Estamos en la categoría principal del campeonato. eh, es una categoría muy competitiva en donde hay, hay pilotos de varios países con mucha experiencia, mucha trayectoria. Hay equipos y estructuras grandísimas con mucho presupuesto. Entonces el objetivo es eh, buscar mejorar eso, pelear el campeonato este año en Brasil. Y bueno, obviamente no descuidar lo otro, pero tenerlo en un segundo plano hoy día con ese sueño de también tener un argentino en motociclismo fuera, que hoy día, si no me equivoco, hay dos o tres chicos compitiendo en Europa, uno o dos en Estados Unidos, y bueno, buscar salir y ser uno también de los argentinos representando en el exterior. Está bueno lo que decís, que es todo parte de uno mismo, del trabajo también Sí. que venías haciendo. Si hoy yo te pondría al Mauro de esos 4 años, ¿y qué le dirías a ese chico que comenzó tocando una moto, arreglando cualquier cosa por jugar? Sí. ¿Qué le dirías hoy? Y bueno, la verdad que un poco me sorprende, pero sería difícil qué decirle, sinceramente. Eh, yo por ahí le diría que lo intente un poco más, que lo busque un poco más, pero también sabiendo que intentó y buscó muchísimo. eh, es un poco contradictorio, como que ponerle más esfuerzo, me explico, pero bueno, eh, la verdad que
No sé, no sé sinceramente qué le diría. Optaría por dos opciones, o buscarlo más o disfrutarlo más, porque por ahí ese esfuerzo o ese sacrificio de hacerlo a cualquier costo o, o hacerlo por esto y por lo otro, perdés muchas otras cosas que tiene la vida, que tiene la niñez, la adolescencia, la adultez y así. Eh, es como te digo, capaz que se esforzó muchísimo, pero siempre faltó ese 5 para el peso, pero también está bueno ver ese 95 que hubo, digámoslo así. Ese 95 es grande y saberlo disfrutar también, creo que sería algo a tener en cuenta. Nuestro programa se llama En Movimiento. Sí. Una persona constantemente está moviéndose, en tu caso te estás moviendo, corriendo, vas de acá para allá. ¿Qué, qué te surge a vos la palabra en movimiento tanto adentro y afuera de las pistas? Bueno, yo creo que es una palabra que hace referencia a estar activo, eh, ya sea en la vida cotidiana, ya sea en el día a día, como también en el deporte. Si, por ejemplo, yo mañana estoy viajando para Paraguay, tenemos competencia del Campeonato Paraguayo, donde va a competir dos sobrinos míos que están incursionando y están avanzando en esto, en donde yo soy, si se quiere, la autora que está empujándolos a ellos para que lo hagan y brindarle herramientas. Y si se quiere, estoy moviendo un engranaje o una rueda a una generación de mi familia que está siguiendo con el deporte, como lo hice yo. Están siguiendo dos generaciones más, porque bueno, Agustín tiene 17 años, Ignacio tiene 7, y ya están yendo a Paraguay, están yendo al exterior, están haciendo un viaje, están buscando ahí su futuro en esto. Así que creo que a eso hace referencia a estar constantemente moviendo o buscando algo. Mauro, te queremos agradecer con Facu que hayas podido estar con nosotros acá, conversado para este nuevo programa de En Movimiento. Para nosotros es un honor haberte entrevistado, conocer sobre vos. Eh, a mí particularmente me gustó la entrevista como la que venimos haciendo con Facu. Está bueno que hayas remarcado varios puntos tuyos y que la gente conozca más sobre vos, porque por ahí lo poco que hay de vos es muy poco y te fuiste también para Brasil a competir y eso también nosotros no, por ahí no lo podemos ver desde acá y conocerte a vos, bueno, es un gran desafío también, así que encantado. Te agradezco los minutos que nos estás dando y así que agradecido y éxito en lo que vendrá, que serán muchas mejores cosas también. Bueno, nada, gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo y la predisposición. La verdad que yo también me gustó mucho la nota, particularmente porque por ahí es un poco más humano, la parte que no se muestra tanto de los deportistas o de lo normal, de lo cotidiano. Así que eso es lo que me gusta, mostrar que todos somos personas y todos tenemos problemas, es normal. Así que nada, les agradezco por el tiempo y bueno, espero estar de nuevo en una próxima edición. Así que nada, Te vamos a volver a hacer una entrevista ahora cuando ganes en Brasil y venga, ahí te vamos a volver bueno, ahí vamos a traer el el trofeo y vamos a trofeo. traer más cosas para mostrar. Bueno, Pero Mauro, bueno, muchas gracias por tu tiempo y bueno, esto ha sido otro programa en Movimiento Podcast. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos encontramos en el próximo episodio.